Los pastos naturales herbáceos son uno de los tipos de ecosistemas que más contribuyen al bienestar de la humanidad a través de los servicios que nos prestan. Dan de comer a nuestra ganadería extensiva. Son la base de la pirámide alimenticia de la mayor parte de los ecosistemas terrestres. Sustentan altos niveles de biodiversidad. Protegen y mejoran el suelo. Regulan los ciclos del agua y los nutrientes. Y además generan paisajes de gran valor estético y recreativo. Sin embargo, son grandes desconocidos para la mayor parte de la sociedad, tanto que casi ninguno tiene nombre vulgar. Una de las escasas excepciones a esa regla es la de los pastos en los que estoy yo ahora, los majadales de Poa bulbosa, que tienen nombre vulgar por su extraordinaria contribución a la ganadería extensiva mediterránea y también porque son un hábitat de interés comunitario prioritario en la Unión Europea y España alberga la mayor parte de su superficie. Los pastores y los ganaderos conocen perfectamente los majadales de Poa bulbosa, pero la mayor parte de la sociedad, científicos y técnicos incluidos, no. Por eso vamos a dedicar este vídeo a explicar sus características esenciales, su aspecto, su estructura, su funcionamiento, su composición florística y también sus posibilidades de aprovechamiento y mejora, sus presiones y amenazas y las posibilidades de conservación que tienen. Los majadales son el equivalente mediterráneo a los prados de clima templado, porque se secan en verano, mientras que los prados no. Se forman por pastoreo intenso y continuado a partir de todos los tipos de pastos herbáceos mediterráneos. Son el óptimo pastoral mediterráneo. Tras más de 50 millones de años de coevolución con los herbívoros, el pastoreo ha favorecido a las especies de más calidad, las especialistas, que se han tenido que adaptar a soportarlo y aunque son defoliadas, se benefician de él, porque compiten mejor que las demás. Es lo que se conoce como la paradoja pastoral. Las plantas más preferidas y consumidas, las de mayor calidad, sobre todo gramíneas y leguminosas, se benefician del pastoreo. Eso les pasa a las plantas del majadal, que tienen que rebrotar constantemente. Por eso son pastos muy densos y bajitos, que cubren completamente el suelo, que encespedan, como los green de los campos de golf. Como el pastoreo es intenso, en los majadales casi no hay hierbas secas en pie, en ascos, ni vegetación leñosa, salvo a veces arbustos y árboles que por su talla evitan el ramoneo, como sucede en las dehesas. Y como son comidos constantemente, tienen poca biomasa, pero producen mucho. Son los pastos mediterráneos más productivos. Y además los de mayor calidad, porque los brotes tiernos de sus especies tienen poca fibra y mucha proteína y energía. En definitiva, los majadales son los mejores pastos mediterráneos. El pastoreo es la herramienta de creación, mantenimiento y mejora de los majadales. Mejora el suelo mediante el aporte de heces que incrementa su capa de humus, un importante almacén de carbono en el suelo y un banco permanente de fertilidad en forma orgánica, que por mineralización va liberando poco a poco nutrientes asimilables para las plantas. Además, el humus aumenta la capacidad de retención de humedad del suelo y mejora su estructura, al formar con la arcilla lo que se llama el complejo arcillo-húmico. También acelera los ciclos de los nutrientes. La conversión de la materia vegetal en humus y la mineralización de éste son mucho más rápidas que en un ecosistema sin pastoreo, y eso aumenta la eficiencia en el uso de los nutrientes más limitantes, como el fósforo o el magnesio. Algo parecido a lo que hacen los inversores en bolsa con el dinero. De ese modo, independientemente de la naturaleza de la roca madre, ácida o básica, los majadales son típicamente ricos en leguminosas, plantas exigentes en fertilidad que dan calidad a los pastos por su excelente oferta de proteína y minerales. Las características de las heces de las diferentes especies ganaderas influyen y mucho en su proceso de descomposición física, humificación y mineralización. Es muy diferente el efecto de una boñiga de vaca, que ocupa una extensión significativa de suelo y tarda bastante en descomponerse y volver a permitir el crecimiento de la hierba,
que el del sirle de las ovejas, que no dificulta nada. Además, las heces transportan microorganismos que dan vida al suelo. Lo calientan, dicen en el campo. Y semillas de las especies que ha seleccionado y comido el ganado. Semillas que han sido escarificadas por sus jugos digestivos y así germinan mejor. Pero la diversidad de los majadales no es solo florística. El buen pasto del majadal también sirve de alimento de calidad para otros herbívoros, desde saltamontes hasta micromamíferos y ungulados salvajes. Y el suelo, caliente y rico en humus, fomenta la abundancia de invertebrados, como las lombrices, que lo enriquecen y le dan vida. Las lombrices son uno de los mejores indicadores de la calidad de los suelos. Y lo son porque necesitan suelos de buena calidad, pero sobre todo porque su actuación contribuye muchísimo a dar calidad a los suelos. Ellas están constantemente ingiriendo tierra y materia orgánica que al pasar a través de su tracto digestivo se enriquece en microorganismos y por tanto da vida al suelo. Además lo airean y esa materia orgánica y esa tierra que ha pasado a través de su tubo digestivo se convierte en lo que llamamos humus de lombriz. Un humus que en realidad son las heces de las lombrices que ellas depositan de noche en la superficie del suelo. Estos montículos que veis aquí son heces de lombriz, es humus de lombriz. Como los majadales tienen un horizonte humífero superior de muy buena calidad, son ricos en lombrices. Darwin estuvo varias décadas de su vida estudiando la actividad de las lombrices. Escribió un libro que fue incluso más famoso que El origen de las especies, en el que decía que las lombrices son uno de los organismos más beneficiosos para la humanidad. En un majadal, si estimamos que puede ser entre 20 y 50 toneladas por hectárea y por año, es el equivalente a una enmienda orgánica extraordinaria. Mejor que un redileo, mejor que un estercolado y gratis, gracias a unos invertebrados que pasan desapercibidos para la mayor parte de la gente. Además, los invertebrados del suelo, los herbívoros y los coprófagos que descomponen las heces, sirven de alimento a anfibios, reptiles, aves y mamíferos insectívoros, que a su vez generan otras cascadas tróficas. De ese modo, el ganado se hace merecedor de su carácter de ingeniero de ecosistemas y siempre fomenta altos niveles de biodiversidad. La composición florística de los majadales solo incluye tipos biológicos con puntos de rebrote a ras de suelo o bajo él. Hemicriptófitos, etimológicamente plantas medio escondidas, porque rebrotan a ras de suelo y encespedan, como poa bulbosa. Terófitos o plantas anuales, que pasan el verano en forma de semilla, como el trébol subterráneo. Y geófitos o plantas con órganos perennes subterráneos, como los bulbosos quitameriendas o Romulea bulbocodium. Con respecto a la flora, presenta una enorme diversidad de especies, tanto en forma de plantas como de semillas en el suelo, aunque dominan gramíneas y leguminosas, estas últimas abundantes. También suelen tener bastante protagonismo las compuestas. Sobre suelos ácidos, pobres en fertilidad, las leguminosas más abundantes suelen ser los tréboles anuales, mientras que en suelos básicos tienden a dominar los géneros Astragalus y Medicago. Los majadales exhiben una intensa dinámica de cambio, tanto dentro del año como entre años. Su ciclo se inicia en otoño, con la llegada de la lluvia. Poa bulbosa, gracias a los bulbos que le dan nombre, suele ser de las primeras plantas en rebrotar, lo que le confiere un gran interés pastoral. Sin embargo, la producción herbácea de otoño depende de la meteorología. Si las primeras lluvias son abundantes, caen cuando el suelo todavía está caliente y persisten, el rebrote es muy rápido y la otoñada muy buena. Si son de escasa cuantía y luego viene un periodo de sequía, las plantas que germinaron o brotaron precozmente se secan y mueren. Y si la lluvia llega tarde, el frío invernal ralentiza enseguida el crecimiento de la hierba y la otoñada es corta y mala. En invierno el pasto crece muy poco por frío, pero permanece verde, y el pastoreo se centra sobre todo en las gramíneas, de desarrollo más precoz que las leguminosas.
En esa época, la oferta de los majadales se ve complementada por frutos forestales, como bellotas, con ramón de plantas leñosas y, si es necesario, suplementación, generalmente paja, pero también, a veces, heno o pienso. En primavera, como siempre hay humedad y la temperatura sube poco a poco, se reactiva la producción herbácea. Sin embargo, a diferencia de otoño, las leguminosas adquieren mayor protagonismo. Hipoa bulbosa suele ser la primera especie en agostarse y dejar su lugar a otras, que lo ocupan rápidamente. En primavera se concentra alrededor del 70% de la producción anual, que depende del fin de las lluvias. Si llueve tarde en primavera, no solo hay mucha más hierba, sino también de mucha mejor calidad, porque las leguminosas se ven muy beneficiadas. Cuando la sequía empieza a apretar, la mayor parte de las especies se agostan y el majadal adquiere un color pardo que solo compensa el verde de la grama y algunas compuestas de desarrollo tardío. En verano, la producción del majadal es nula y el ganado siempre depende de otras fuentes de alimento. El pastoreo en los vallicares de las vaguadas, que mantienen algo más su verdor, y el ramoneo de las plantas leñosas pueden minimizar, pero no quitar, esa dependencia. Lo tradicional era la trashumancia y el aprovechamiento de rastrojeras y subproductos agrícolas. Y ahora también la suplementación y el aprovechamiento de siembras de cereal, como avena, cebada o triticale, que ofrecen grano y paja. El ganado idóneo para los majadales, el que los ha creado y aprovechado durante siglos, es el ovino, por su gregarismo, porque apura mucho la hierba y por sus heces. También porque muchos majadales se han creado mediante el redileo, el encierro de las ovejas durante 2 a 4 noches en un redil para estercolar el suelo. El caprino es menos adecuado para los majadales, por su menor gregarismo y tendencia al ramoneo, aunque también los aprovecha sin problemas. El bovino, que ha sustituido en buena parte al ovino durante las últimas décadas, también aprovecha hoy muchos majadales, pero con menos eficiencia que el ovino. Apura menos la hierba, es menos gregario y sus heces, las boñigas, dificultan el crecimiento de la hierba. El equino es algo más adecuado para los majadales, aunque menos habitual. Por su menor gregarismo, los ungulados salvajes no son aptos para crear y mantener majadales, salvo en pequeñas superficies, muy querenciosas para ellos y cuando las densidades son altas. Los majadales constituyen lo que los fitosociólogos denominan clase Poetea bulbose, que tiene un solo orden, Poetalia bulbose, y 3 alianzas. La más abundante, Molineriello trifolium, es de suelos ácidos, poco fértiles, de los paisajes pastorales del oeste, centro y sur de España, entre cuyas leguminosas dominan los tréboles anuales. Sobre suelos básicos, fértiles, aparece la alianza Astragalo-Poion, cuyas leguminosas corresponden a menudo a los géneros Medicago y Astragalus. Finalmente, sobre los vertisuelos del sur peninsular, los bujeos, suelos arcillosos y pesados, se asienta la tercera alianza, Plantaginion serrarii, productiva y de calidad, pero que ocupa un área bastante limitada. Todos los majadales de Poa bulbosa se integran en el tipo de hábitat de interés comunitario 6220, incluido en el anejo 1 de la Directiva Hábitats y además con carácter prioritario. Eso obliga a todos los Estados miembros a buscar y mantener su estado de conservación favorable y a incluirlos en la Red Natura 2000. Desgraciadamente, las dificultades para cartografiar los majadales y monitorizar sus variables de estructura y función han llevado a que hasta ahora la mayor parte de sus evaluaciones de estado de conservación lleguen al resultado desconocido, por falta de datos. Y cuando hay datos, el estado suele ser desfavorable e inadecuado. Un panorama poco esperanzador que tenemos la obligación de revertir. Las principales presiones y amenazas que afectan a los majadales de Poa bulbosa son la brusca disminución de los pastores y la ganadería extensiva, en particular del ovino, a las que se une la de la transhumancia.
Las principales medidas de conservación, sobre todo con vistas al Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, son las orientadas a recuperar la cabaña de ovino, los pastores, la transhumancia y el redileo, a los que se podría sumar una ligera fertilización fosfórica cada 3 a 5 años para favorecer a las leguminosas. Afortunadamente, los majadales de poa bulbosa se pueden recuperar mediante la implantación de praderas de leguminosas, que si se manejan adecuadamente por pastoreo y en su caso redileo, se pueden asilvestrar en pocos años, convirtiéndose en verdaderos majadales.